Bien, inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Padre nuestro, Señor, te alabamos y te glorificamos. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, pues solo tú la mereces. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por la obra perfecta en la cruz del Calvario, por el sacrificio, por la salvación del alma, por el perdón de los pecados, al Espíritu Santo de Dios que nos ha revelado la palabra, nos ha transformado el corazón, nos ha mostrado el corazón caído, nos ha mostrado la necesidad de un Salvador en Cristo Jesús. Y en nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos ante el trono de la gracia, pidiendo perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Todos los días pecamos, todos los días venimos en arrepentimiento. Gracias por tu palabra, porque es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Gracias por los hermanos en la fe. Tu palabra dice que nos tenemos unos a otros para darnos ánimo, consuelo, para estimularnos a seguir en el camino de la fe. Gracias por el sustento, por el vestir, por los alimentos, por todas las cosas que nos da, por la salud, por la paz que respiramos, por la libertad de culto, Señor, porque podemos reunirnos para alabarte. Y venimos ante ti, Señor, nuevamente, pidiéndote que reciba las alabanzas como olor grato a tu presencia. Reconocemos, Padre, que no somos merecedores de que escuchen nuestras alabanzas, pero tú nos miras a través de la sangre de Cristo. A través de ella tú nos has justificado y a través de ella, Señor, tú recibes las alabanzas. Te pedimos por el mensaje de tu palabra que ha de ser expuesto, que puedas hablarnos a través de tu Santo Espíritu. Te pedimos también, Señor, si alguna persona más viene hacia este lugar, que seas tú guardándolo en el camino de todo peligro, trayéndolo con bien, Señor. Y todas estas cosas, Señor, que te hemos orado, te las oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Bien, hermano, dejamos a nuestro hermano René con la lectura de la palabra. Buenos días a todos, Dios los bendiga. Retomamos hoy Isaías 14, pero esta vez versículos del 24 al 32. Isaías 14, del 24 al 32. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente será de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? En el año que murió el rey Acaz fue esta profecía: no te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora, y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedare. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás toda tú, Filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión, y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Amén. Amén. Bien, hermano, nos ponemos de pie, ¿verdad? Para comenzar las alabanzas a nuestro Dios Padre, a nuestro Señor Jesucristo, si su salud así lo permite.
ti su rostro escondió, no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Mi Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Oraciones alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba.
sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a y alaba a Dios. Bien, pueden sentarse, hermano. Inclinemos nuestro rostro y oremos por nuestra isla. Oremos. Padre nuestro, Señor, venimos ante ti una vez más, Señor, para pedirte por nuestra isla, Señor, que pueda esta isla ser bendecida, como nos dice tu palabra, que oremos por ella, por nuestros gobernantes, oramos por nuestro gobernador, oramos por todos los líderes, Señor, pidiéndote, Padre, que supla sus necesidades, de cada uno de ellos, de sus familiares, de sus hijos. También pedirte, Señor, que los nutras de sabiduría, Padre, que puedan tomar las decisiones correctas, Señor. Pero sobre todo siempre pedimos, Señor, por tu gracia salvífica que pueda ser derramada sobre cada uno de ellos, que puedan entender que hay un Dios poderoso, soberano sobre todas las cosas, que si están en esos lugares, Señor, es porque tú los has puesto ahí. Te pedimos, Señor, también queremos orar por las familias, los hogares, los matrimonios. Padre, que seas tú supliendo las necesidades en cada hogar, Señor. A los líderes de cada hogar, Señor, dale la sabiduría que necesitan, Padre, para dirigir sus hogares. Que puedan ellos, Señor, reconocer a un Dios soberano, Señor, que derrame su gracia sobre ellos, Señor. Pedimos una oración especial también, Padre, por los enfermos. No los conocemos todos, tú los conoces, Padre. Sabemos que tienes poder para que con solamente tú abrir tu boca, Señor, esa persona sea sana si es tu voluntad, Señor. También has dado ciencia a los hombres para que por medio de la medicina también los hombres puedan ser sanados. Te traemos, Padre, la mamá de Sirkia, Señor. Pedimos por ella, Señor, que está malita de salud, Señor. Por cada uno de ellos, de sus hijos, de sus familiares, pedimos por ellos, Señor. Padre, dale paz, dale tranquilidad a su mente, a su corazón en los momentos difíciles. Prepara su mente, sus corazones, Señor. Que sea tu voluntad, Señor, que puedan aceptarlo. Sobre todo pedimos por la gracia salvífica. Pido por mi tía Marta, Señor, su salud está delicada, Señor. Si es tu voluntad, Señor, sanar por medio de la ciencia, por medio de tu boca, Señor. Que sea como tú digas, Señor. Pero dale paz y salud, ¿verdad? Y su mente, a su corazón, dale tranquilidad, Padre. Cada uno de ellos, Señor. Oramos, Señor, también por las iglesias. Hoy se reúnen las diferentes iglesias, señores, en iglesias locales. Es una iglesia universal, dividida en muchas iglesias, Señor. A cada uno de ellos, Señor, tu palabra va a ser predicada. Que el mensaje sea de edificación, Padre, para los creyentes, y de evangelización, Señor, para los que no te conocen, para los que viven sin fe y sin esperanza. Pedimos también, Señor, por los que están fuera, por los que están llevando tu evangelio, Señor, en los lugares difíciles, como Haití, Señor, que está pasando momentos difíciles, Padre, en otros lugares, Afganistán, Señor, todos esos lugares, Padre. Allí también, Padre, los que están haciendo el mensaje de evangelización, Señor, sé con ellos, guárdalos, cuídalos, Señor, y que la palabra pueda ser alcanzada, Señor, a grandes personas, Señor, como dice tu palabra,
que tu palabra irá hasta los rincones de la tierra, cada lengua, raza y nación, Padre. Todo lo que hemos orado, te lo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Dejamos a nuestro hermano René con la lectura de la palabra. Dios los bendiga, hermanos. Retomamos Marcos 15 esta semana, versículos del 21 al 41. Marcos 15, versículos del 21 al 41. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios, y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mira, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Amén. Bien, hermanos, continuamos con las alabanzas, nos ponemos de pie, ¿verdad? Si su salud lo permite. Feliz salvó.
Bien, hermano, buscamos nuestras Biblias, el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos del 1 al 12. He titulado en esta mañana el mensaje, un Dios que se hizo culpable para que usted sea inocente. Vuelvo y repito el título del mensaje, un Dios que se hizo culpable para que usted sea inocente. Leemos. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes. En aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle, hacer alguna señal, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y encarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Inclinemos los rostros y vamos a orar. Padre nuestro, Señor, venimos ante ti una vez más, Señor, pidiéndote por el mensaje de tu palabra que ha de ser expuesto en esta mañana. Pedimos, Señor, al Espíritu Santo de Dios, que fue quien nos dio la palabra, fue el inspirador de tu palabra, Señor, que Él mismo nos dé la comprensión que necesitamos, que nos dé la sabiduría, el conocimiento, Señor, nos convenza en nuestros corazones, Señor, de tu palabra, que nos lleve al arrepentimiento, que nos muestre las deficiencias del corazón y que podamos madurar, crecer, aprender y podamos aplicar, Señor, lo que aprendamos en esta mañana. Todas estas cosas que te pedimos, te las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermano, en esta mañana nosotros hemos leído, ¿verdad?, un pasaje que Lucas nos redacta, ¿verdad?, en esto que hemos leído hoy, y nos habla de dos hombres. Uno es llamado Pilato, ese es el gobernador de Judea, y el otro es Herodes Antipas, ese es el tetrarca de Galilea, el gobernador de Galilea. Este no es Herodes el Grande. Herodes el Grande era el padre de Herodes Antipas.
Sabemos, ¿verdad?, que Herodes murió, tenía 3 hijos, y esos 3 hijos, los lugares que gobernaba, ¿verdad?, Herodes el Grande, todas esas regiones se le pasó a sus hijos. Cada uno de ellos es Herodes, Herodes Antipas, Herodes Felipe, así sucesivamente. Y tanto Pilato, fíjense, como Herodes, ellos están seguros de su autoridad. Ellos piensan que ellos tienen la autoridad para dar órdenes, para decidir, para tomar decisiones, excepto que la decisión que ellos van a tomar sobre el juicio de nuestro Señor Jesucristo es una decisión que ya la ha tomado el Padre. Si ellos van a poder dar un veredicto es porque eso está planificado desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra, por nuestro Dios Padre, que había tomado la decisión de que Jesucristo se encarnara, viviera entre los hombres, diera su vida por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser perdonados de los pecados y obtener la salvación del alma. Ahora, observen la pregunta que Pilato hace hacia las multitudes. Eso está en Mateos capítulo 27, versículo 22. Dice allí, ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Y Pilato se está dirigiendo a la multitud. Aquí esto nos enseña a nosotros, nos sugiere, ¿verdad?, que Pilato sentía en su corazón que él tenía autoridad para juzgar. Lo que Pilato no sabe es que toda la autoridad que él tiene es dada del Padre. Fíjense cómo dice Pilato, ¿verdad?, cuando manifiesta esto a Jesús. Dice en Juan, capítulo 19, versículo 10, dice Pilato, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? La respuesta de Jesús fue, mire lo que dice Juan 19, 11, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Pero Pilato, Herodes, los gobernadores, el César, ellos eran los que dirigían, ellos eran los gobernantes. Hombres apartados de Dios, que no saben que están allí por la soberanía de Dios, y que si están juzgando, están creando leyes, están dirigiendo, es porque Dios los ha puesto en las posiciones que los ha puesto. Ahora, como dije, ni Pilato ni Herodes, a ninguno de los dos le correspondía determinar si Jesucristo iba a ser culpable, iba a ser juzgado. Eso ya lo había determinado, como dije, el Dios Padre desde la eternidad ya había dado la orden de que Jesucristo iría entre los hombres, sería hallado culpable y moriría. O sea, en otras palabras, eso ya estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. Asimismo también, ¿verdad?, está predestinado quién ha de ser salvo y quién ha de ir al infierno. Eso nos enseña la palabra. Dios desde antes de la fundación del mundo predestinó el destino de los hombres. En algún momento los hombres han de entender el Evangelio. Todo esto obra del Espíritu Santo, va a tocar el corazón del hombre, le va a dar un nacimiento, va a quitar la ceguera espiritual y ese hombre va a poder escuchar la palabra del Señor. Aquí, ¿verdad?, al igual que Herodes y Pilato, también hay muchos seres humanos que alegan que ellos tienen voluntad propia. Por eso traigo un momento, ¿verdad?, este pasaje, ¿verdad?, de lo que es la predestinación. Muchos hombres pensamos nosotros que nosotros tenemos voluntad propia. Y aunque sí hay una voluntad en el hombre, su voluntad es caída. La voluntad caída del hombre lo que nos dice a nosotros es que el hombre siempre se va a dirigir a hacer lo malo, lo que no agrada a Dios. A menos que el Espíritu Santo de Dios trabaje el corazón de un ser humano, quite la ceguera espiritual, te muestre tu condición caída, es la única manera como usted va a comenzar a actuar de una forma diferente. Su corazón va a cambiar, su corazón va a desear, anhelar, hacer la voluntad de Dios, dirigirse según su palabra, comenzar a hacer cambios en su vida. Si Dios no cambia la voluntad del hombre, usted va a permanecer en la voluntad que es caída, y la voluntad caída lo va a llevar siempre a hacer el mal. Pero hay hombres que piensan que ellos tienen el poder absoluto, ¿verdad?, de la voluntad, de que ellos pueden tomar sus decisiones, ellos deciden si se salvan o no se salvan. Aún los que se salvan están viviendo, muchos de ellos, ¿verdad?, o muchos de los que vienen a la iglesia y dicen ser creyentes también están con problemas, ¿verdad?, porque hay dificultades en su mente, porque ellos piensan también que pueden ser salvos por medio de las obras de la ley. Cuando, ¿verdad?, nosotros como único vamos a ser salvos es creyendo en Cristo Jesús como Salvador. Decía el pastor Miguel Núñez, ¿verdad?, refiriéndose a este tema de lo que es la salvación y la predestinación, que hay tantos hombres decir que ellos tienen que
obrar, ¿verdad?, para obtener la salvación del alma. Fíjense lo que ellos piensan. Ellos dicen, mira, sí, Jesucristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Jesucristo entregó su vida, pero no es suficiente. También está la parte humana, donde el hombre tiene que esforzarse para hacer, ¿verdad?, las cosas que debe hacer para poder obtener la salvación del alma. O sea, que en este caso ellos creen que esto es sinérgico, que son dos partes actuando. Tanto Dios con su parte de la crucifixión, como el hombre también por la parte de la disciplina. Mire, la disciplina, aunque nosotros lo hacemos, ¿verdad?, para obedecer a Dios, la disciplina no nos salva a ningún hombre. De hecho, una de las cosas que decía el pastor Miguel Núñez, ¿verdad?, en ese estudio que él dio, él dice, mira, si una persona dice que va a vivir por las obras de la ley, ese hombre entonces tiene que empezar a cumplir, ¿verdad?, o por la salvación por obra, tendría que empezar a cumplir con las obras de la ley. Primero tiene que circuncidarse, debe dejar de comer ciertos animales, porque eso era lo que decía la ley. Debe también dejar de comenzar a hacer, a hacer sacrificios para obtener el perdón, ¿verdad?, porque no es suficiente la obra de Cristo. Debería guardar el sábado, debería comenzar a ayunar, debería comenzar a dar limosna a los pobres, porque todas esas cosas eran cosas del Antiguo Testamento, eran cosas que se le habían dado al pueblo judío. El pueblo judío vivía para la ley, pero la palabra nos dice a nosotros que por medio de la ley ningún hombre será salvo. Nosotros no podemos cumplir con la ley, es imposible que un hombre pueda cumplir con la ley. Por eso dice la palabra que ningún hombre va a ser salvo por medio de la ley. Fíjense en lo que dice la palabra tiene dos requisitos para la ley. Uno es la ley de la letra y la otra es la ley del espíritu. ¿Qué hace la letra de la ley? La letra de la ley nos dice a nosotros no matarás. La letra de la ley nos dice a nosotros también que nosotros no podemos adulterar, robar. Eso es la letra de la ley. Ahora está la letra del espíritu. Fíjense en algo. Nosotros decimos, pues mira, yo no puedo matar, ¿verdad?, o yo no he matado, estoy cumpliendo con la letra de la ley. Pero cuando usted no le habla a alguien, cuando usted hace enemistad con alguien, cuando alguien le pasó por el lado y le hizo un corte de pastelillo, ¿verdad?, como decimos los puertorriqueños, y nosotros no decimos nada, pero en la mente de nosotros muchas veces es, mira, ojalá y choque al frente ese hombre. Ya nosotros estamos ahí fallando ante la ley. Con el pensamiento fallamos. Quizás no adulteramos, decimos, mira, yo no vivo adulterio, ¿verdad?, como los hombres los hombres del mundo que no le sirven a Dios. Pero cuando pasa una fémina, la codiciamos en nuestro corazón, ya nos fuimos. Nos fuimos ahí en la letra del espíritu. Entonces, quizás puedas cumplir con la letra de la ley, pero no vas a poder cumplir con el espíritu de la ley. Decía Jonathan Edwards, tengo anotado por aquí, dice, cuando veo dentro de mi corazón y percibo su infinita maldad, creo que es un abismo más profundo que el infierno. Cuando oro peco, cuando predico peco, tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento y mis lágrimas necesitan lavarse en la sangre de Cristo. Una y otra vez. En todo momento nosotros pecamos, hasta en una oración pecamos, con el pensamiento. Entonces, quizás usted se puede ubicar en su mente que usted pueda, ¿verdad?, cumplir con los requisitos de la ley, pero no puede cumplir con el requisito de lo que es el espíritu de la ley. Entonces, las obras no pueden salvarme, no hay voluntad humana. Todo lo que sucede es voluntad de Dios. Todo, aún la salvación de nosotros es voluntad de Dios. Aún Dios te revela el corazón caído por medio de su palabra y por medio de su Santo Espíritu. Entonces, el problema que tenemos aquí son dos hombres que piensan que tienen la voluntad ellos, Pilato y Herodes, de determinar lo que ha de suceder con el Cristo, con nuestro Señor Jesucristo. Porque al igual como dije, que nosotros los hombres que pensamos que tenemos una voluntad propia, donde podemos tomar las decisiones de hacer lo que nosotros queremos, la palabra nos enseña que Dios tiene el control sobre todas las cosas y que todo lo que está sucediendo es la voluntad de Dios. Todo. Aún lo que está en la crucifixión, aún lo que está pasando con nuestro Señor Jesucristo, donde va a ser juzgado ante Herodes, ante Pilato, es Dios que tiene el control de todo lo que está sucediendo. Y fíjense lo que está sucediendo, volviendo al tema, ¿verdad?, de lo que es Herodes y Pilato. Fíjense, hablábamos la semana pasada, ¿verdad?, que los miembros del Sanedrín, ellos habían conspirado para matar a Jesucristo.
y confirmaron esa sentencia o ese juicio, ¿verdad?, ilegal ante Anás y Caifás. Pero observen la hipocresía de estos hombres religiosos. Fíjense lo que ellos hacen. Ellos comenzaron a informar que ellos no tenían autoridad para matar a nadie. En este caso, por eso es que ellos están yendo donde Pilato y están yendo donde Herodes. Mira, juzga a Jesucristo porque nosotros no tenemos autoridad para juzgar. Y en cierta razón, en cierto momento, ¿vale?, ellos tienen la razón. Los judíos no podían juzgar a nadie para muerte. ¿Por qué? Porque cuando Roma conquistó todas las regiones donde ellos vivían, ya ellos no podían matar a nadie. Quien único podía matar a las personas eran los romanos. ¿Qué sucede? Fueron donde Pilato para que juzgara a Jesucristo. Ahora, ¿ustedes piensan que los judíos llevaron a Jesucristo ante Roma, ante Pilato, porque querían hacer justicia? Todo lo contrario, eran personas hipócritas. Si usted se va al libro de los Hechos, mira lo que sucede en el libro de los Hechos. Nosotros tenemos allí a una persona llamada Esteban. Cuando Esteban, estas personas, los judíos, lo llevaron al concilio, se llenaron de envidia por lo que había, cómo hablaba Esteban, cómo hablaba por el Espíritu. ¿Y qué hicieron ellos? Lo juzgaron. No lo llevaron ante Pilato, no lo llevaron ante Herodes, no. Ellos lo que hicieron fue que lo mataron a pedradas, sin hacerle un juicio con los romanos. Simplemente ellos tomaron la decisión, mataron en una violencia callejera a Esteban y lo mataron a pedradas. Y no vemos aquí que ellos dijeron, mira, espérate, que la ley nos dice a nosotros que nosotros tenemos que llevar, ¿verdad? O en este momento no la ley, sino que Roma había conquistado y no tenemos ahora el poder nosotros de asesinar personas. Debemos ir donde Pilato para que sea Pilato el que lo juzgue, pero no hicieron eso. En una violenta, como dije, violencia callejera, mataron a Esteban a pedradas sin hacerle un juicio ante Pilato, ante los romanos. Pero entonces ahora vemos la hipocresía de estos hombres llevando a Jesucristo donde Pilato. ¿Por qué? Porque el Sanedrín quería mantener una apariencia de justicia. Querían verse ante los hombres como hombres justos, hombres perdonadores, hombres que hacían justicia. Si él declaraba que no era culpable, pues entonces lo declaramos inocente y lo soltábamos. No, esa no era la intención de ellos, sino lucir hipócritamente delante de todos como hombres justos. Aparte, tiene que cumplirse la Escritura. Piensen lo que decía el Salmo 22. Allí declaró Jesucristo, ¿verdad? El Salmo 22 dice, y dice el salmista, que Jesucristo tenía que ser crucificado. El Hijo del Hombre tenía que ser entregado a los líderes religiosos y ser juzgado y muerto en una cruz. Cuando usted busca la historia, los judíos nunca usaban la cruz. La única persona que asesinaban por medio de la cruz eran los romanos. Así que el mismo Salmo nos diría a nosotros que si los romanos eran los únicos que aplicaban el castigo por medio de la cruz, tenían que ser los romanos los que iban a crucificar a Jesucristo. La manera de los judíos matar, y esa era la historia, ¿verdad? Ellos decidían coger las personas, los llevaban a un lugar bien alto, los tiraban por ese risco y luego en el piso lo apedreaban. Esa era la manera de matar a los judíos. Pero el Salmo decía que Jesucristo iba a ser muerto en una cruz, que era la forma de matar a los romanos. Así que para que se cumpliese la Escritura, Jesucristo tiene que ir ante Roma y ser juzgado también por Roma, para poder ser muerto en una cruz y para que se pudiera cumplir entonces las Escrituras del Antiguo Testamento que habían dicho que Jesucristo moriría en la cruz. Entonces, toda esta introducción que hemos dado nos lleva al primer punto del mensaje, la acusación. Escuchen lo que dice el versículo que hemos leído en esta mañana nuevamente. El versículo 2 dice: y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo, él mismo es el Cristo, un rey. Como dije, luego que el Sanedrín, ¿verdad?, declara culpable a nuestro Señor Jesucristo, lo llevaron ante el gobernador Pilato, pero ellos no entran, fíjense, al fortín de Pilato. Fíjense la situación con estas personas, ¿verdad?, y su hipocresía de lo que es los líderes religiosos. Ellos estaban ceremonialmente, entre comillas, limpios, ¿verdad? Para comer la Pascua, no querían contaminarse. Eso dice Juan, capítulo 18, versículo 28, dice: llevaron a Jesús a la casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer, ¿qué? La Pascua. Miren la hipocresía de estas personas. Unas personas que son injustas, unas personas que lo que quieren es cometer pecado,
cometer todas las acusaciones que hicieron contra nuestro Señor Jesucristo, falsos testigos, un juicio incorrecto, que no cumplieron con lo que decía la ley que debían ser, hombres justos, y aquí están llenos de hipocresía. No vamos a entrar en la casa de un gentil, o no vamos a entrar, ¿verdad?, en este caso en el pretorio de donde estaba allí Pilato, porque nos vamos a contaminar. Por eso dice la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Pensando ellos que estaban limpios, cuando realmente estaban contaminados. Por eso Jesucristo las acusó muchas veces y les dijo que su cuerpo, ¿verdad?, eran como los sepulcros, blanqueados por fuera y por dentro estaban llenos de putrefacción. Entonces miren lo que dice el versículo 29. Entonces salió Pilato a ellos y le dijo, ¿qué acusación traen contra este hombre? Fíjense una cosa, Pilato, siendo gentil, mostró misericordia para con esta gente, un mejor comportamiento que los religiosos, que los líderes religiosos. Pilato pudo haber desde su asiento, ¿verdad?, un gobernador, no van a entrar, pues que se vayan. Yo no tengo por qué salir a recibirlo, porque yo me tengo que rebajar a ellos. No, sin embargo, la Escritura nos dice que Pilato gentilmente sale donde ellos, les dice, ¿verdad? Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusaciones trae contra este hombre? Y no solo eso, sino que ellos se querían mostrar ofendidos por Pilato. Arrogancia, de esa manera que le respondieron a Pilato fue una manera, ¿verdad?, arrogante. Y escuchen cómo Pilato les dice a ellos, ¿verdad?, por la manera que ellos le contestan. Miren cómo le contestan los judíos a Pilato. Si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Hay un sarcasmo en las palabras de los judíos, de los líderes judíos. Y cuando Pilato le responde, podemos ver en la narrativa que Pilato está molesto. Pilato dice, mira, esta gente son unos arrogantes, esta gente son irrespetuosos. Escuchen cómo Pilato les dice, pues tómenle vosotros entonces y júzguenle según vuestra ley. ¿Para qué me lo van a traer a mí entonces? No quieren entrar, salgo donde ustedes, le estoy hablando, me salen con arrogancias. Pues mire, llévenselo, júzguenlo por su ley. Esto nos debe enseñar a nosotros que nosotros no podemos esperar que cuando nosotros le hablamos a las personas en una forma que no es la correcta, si nosotros lo que usamos cuando le vamos a hablar a las personas es con necedad, con malas crianzas, usted no puede esperar que la persona para atrás le vaya a hablar bonito. En la forma que están hablando los líderes religiosos, lo que están provocando es que lo que venga hacia ellos para atrás sean malas crianzas. Y esta muchas veces la forma, como he dicho, muchas veces es la forma de nosotros hablarle a las personas, a usar una manera que no es correcta. Muchas veces, como dije, nosotros nos dirigimos a nuestra esposa, al esposo, a los hijos, a los padres, a los amigos, a los vecinos, a cualquier persona. Esta es la forma muchas veces que nosotros le hablamos. Aún a los hermanos en la iglesia. La forma muchas veces de nosotros expresarnos es una manera repugnante, es una manera que no es correcta, y lo que va a usted obtener de la otra persona no va a ser palabras bonitas, como dije. Y eso no es amar al prójimo tampoco, nos enseña la palabra. Y el domingo pasado creo que fue, o el anterior, que una de las cosas que nos enseña la palabra es que seamos rápidos para escuchar, pero lentos para hablar. Que cuando usted vaya a hablar, usted piense y analice lo que usted va a decir. ¿Creen ustedes que los líderes religiosos iban a convencer a Pilato de que Pilato se uniera al judaísmo, que era lo que ellos practicaban, los líderes religiosos, en la manera de ellos actuar? Yo dudo mucho que pudieran convencer a Pilato. Y dudo mucho que ninguno de nosotros que estemos usando este tipo de conducta, cuando nos vamos a dirigir hacia otra persona, hablando de una manera repugnante, hablando de una manera odiosa, hablando de una manera que no es correcta, que usted pueda ganarse un alma para Cristo, o que usted pueda convencer a una persona de que usted es un hombre de Dios. La palabra dice, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos. Decía el pastor Sugel Michelén esta semana en un estudio que estaba dando, él decía, mira, por los frutos las personas se conocen. Usted sabe qué persona es cristiano y qué persona no es cristiano por la forma de actuar de la persona. Y él decía, si usted ve a la persona que camina como ganso,
se ve como ganso, come como ganso, anda con ganso. Eso es un ganso. En otras palabras, el que es cabro, el que es oveja, es oveja. Nosotros constantemente tenemos que ir cambiando nuestra conducta. Hay personas que piensan, ¿verdad?, dentro de sí, esa es mi forma de ser, y las personas tienen que aceptarme como yo soy. Eso está bien para el mundo, para las personas que no le sirven a Dios. En los cristianos no puede ser de esa manera, porque nosotros tenemos que cambiar a la imagen de Cristo. Y hasta que usted no esté a la imagen de Cristo, usted tiene que seguir cambiando todos los días. Cuando usted esté ya a la imagen de Cristo, que usted diga, mira, ya estamos iguales, entonces usted deja de cambiar en ese momento. Mientras usted no ha podido cambiar la imagen de Cristo, usted debe mantenerse día tras día cambiando su conducta, mejorando su comportamiento y la forma de nosotros expresarnos. Aprender a detenernos, ser rápidos para escuchar, pero lentos para hablar. Esa es la manera que debemos actuar cada uno de nosotros. Así que estos líderes religiosos no iban a engañar a Pilato. Volviendo al tema, ¿verdad? Pilato sabía lo que ellos estaban haciendo. Se creían, ¿verdad?, que estaban impartiendo justicia, pero Pilato sabe todas las cosas que están sucediendo. Pilato está al tanto de los acontecimientos de lo que estaba sucediendo con Jesucristo. Pilato sabía de la entrada triunfal que le hicieron a Jesucristo. Pilato sabía de la purificación del templo, que fue cuando Jesucristo viró las mesas de los cambistas y echó fuera a todos esos ladrones. Pilato sabía también que las multitudes estaban escuchando el mensaje de predicación de Jesucristo, ¿verdad? Todo esto, pero Pilato sabía que los líderes religiosos lo que sentían eran envidia por Jesucristo. Eso lo dice en Mateo, capítulo 27, versículo 18. Dice allí, porque sabía que por envidia le habían entregado. Pilato sabía todas las cosas que estaban haciendo esta gente. ¿A quién iban a engañar? Haciéndose los justos. Así que Pilato, ¿verdad?, no vio ninguna evidencia, ¿verdad?, que Jesús cometiera algún delito contra Roma. Y fíjense en algo, como el concilio sabía que Pilato no iba a ejecutar a Jesucristo por medio de la blasfemia, entonces el concilio comenzó a hacer falsas acusaciones contra Cristo. Así lo dice, ¿verdad?, Lucas en el capítulo 2, en el versículo 2 que hemos leído en esta mañana. Dice, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Ustedes saben bien claro que ya Jesucristo se le había preguntado, ¿verdad?, que él pensaba de darle tributo al César. Y Jesucristo le dijo a ellos, saquen una moneda. ¿De quién es la cara de la moneda? Del César. Jesucristo dijo, pues darle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Jesucristo nunca se opuso a que se le pagara tributo al César. Porque si los gobiernos terrenales están en la tierra, están puestos por Dios, dice el Señor. Y a los gobernantes de este mundo y a las naciones y donde usted vive, hay que pagar unos tributos. Eso está expuesto por Dios. Jesucristo nunca contradijo o discriminó o dijo que no se diera tributo. Todo lo contrario. Los gobiernos y los sistemas de gobierno están puestos ahí por Dios para dirigir las naciones. Pero esta gente están aquí mintiendo, haciéndose hombres justos, dando falso testimonio. Se dan cuenta de lo que nosotros somos capaces, ¿verdad?, de hacer por ganar el favor de otros. Los judíos se quieren ganar el favor de Pilato, quieren que Pilato declare culpable a Jesucristo y están buscando la manera de ganarse el favor. Están buscando, fíjese lo que están haciendo ellos, están tratando de convencer a Pilato de pasarle todo su odio y todo su rencor que ellos sienten en su corazón hacia Pilato, para que Pilato también se llene de odio hacia Jesucristo. Habíamos dicho en otras ocasiones, y lo hemos dicho en el estudio del perdón que estamos dando los miércoles, que muchas veces nosotros podemos coger nuestro pecado y pasárselo a otro ser humano, tanto a nuestros hijos. Sentimos odio hacia una persona y comenzamos a hablar mal de esa persona, comenzamos a llevarle toda esa maldad que hay en nuestro corazón hacia el otro ser humano para que su corazón también esté de acuerdo con nosotros. Hay que tener cuidado con todo esto. Eso es lo que están haciendo aquí estos falsos religiosos, aparentando ser justos. Y lo que están haciendo es tratando de convencer a Pilato, llevando toda esa maldad en su corazón para que Pilato entonces juzgara a Jesucristo. Y esa es la acusación que le estaban haciendo del primer punto. Segundo punto, el interrogatorio.
Dice el versículo 3, entonces Pilato preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, le dijo, tú lo dices. Fíjense en algo, Pilato estaba familiarizado con muchos hombres, Pilato juzgó muchos hombres. Todos los hombres que van a ser juzgados, lo primero que comienza a hacer un hombre ante Pilato era comenzar a pedir clemencia, a pedir misericordia, a decir que él es inocente, que él no fue que hizo eso. Pero en el caso de Jesucristo, Jesucristo no comienza a pedir clemencia, Jesucristo no comienza a pedir misericordia, perdón o decir que él es inocente. Simplemente la palabra nos dice a nosotros que Jesús no dijo nada. Jesús está siendo acusado por el Sanedrín y no hace alegación de inocencia. Así lo dice Mateo 27:12. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Escucha lo que dice después el texto. Incluso cuando Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Él no respondió ni una palabra. Dice la Escritura, ni una palabra. Incluso dice la palabra que Pilato tomó a Jesucristo, lo lleva al cuartel para interrogarlo en privado. Y aún en privado, porque una de las cosas que está haciendo Pilato es indagando si Jesucristo verdaderamente era una amenaza para Roma. Se lo lleva parte de ellos, lo lleva al pretorio, ¿verdad? Una parte a preguntarle. Le pregunta allí, ¿eres tú el rey de los judíos? A lo que Jesús contesta, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Aquí Pilato, como dije, él no está tratando de entender, ¿verdad? Lo que están aquí tratando de hacer los judíos, sino tratando de entender si Jesucristo verdaderamente es un problema o representa una amenaza para Roma. Porque ese es el trabajo como gobernador, ¿verdad?, de Pilato. Por eso Pilato responde, ¿soy acaso yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes, ellos son los que te han entregado a mí. Pilato está tratando, ¿verdad?, de captar la naturaleza del problema. ¿Por qué Jesucristo está siendo acusado? ¿Por qué hay tanto odio hacia él? ¿Verdaderamente este hombre será un rey? ¿Verdaderamente este hombre tendrá un ejército? ¿Este hombre se levantará contra Roma? ¿Será una amenaza para nosotros? Y eso es lo que está indagando aquí Pilato. Vuelve y le pregunta, ¿qué has hecho? Y Jesús, fíjese cómo contesta. Y esto yo creo que podamos, ¿verdad?, detenernos un momento. Jesucristo responde, ¿verdad? Mira, yo soy el verdadero rey de Israel. Jesucristo no negó que él era el rey de Israel. Dice, yo soy el verdadero rey de Israel, pero yo no soy una amenaza para el gobierno terrenal de ustedes. Piensen cómo Jesucristo le dice, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí. Yo sí soy el rey de los judíos, yo sí soy el rey de Israel, pero el reino mío no es de este reino, no es de este mundo. Mi reino es un reino espiritual. Luego dijo Pilato, ¿eres tu rey? Y Jesús dijo, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es la verdad, oye mi voz. Ahora, escuchen la cínica respuesta de Pilato. Él dice, ¿qué es la verdad? Como dije, aquí Pilato no es que quiere conocer qué es la verdad de Dios, cuál es la verdad de la condición del hombre. Aquí lo que Pilato está diciendo es qué es la verdad. Mi trabajo, Pilato, es velar que no haya una amenaza para Roma, que nosotros no vayamos a ser despojados. Nosotros somos los que conquistamos, nosotros tenemos el poder. Pues mi trabajo es velar por eso. Así que eso es lo que está haciendo Pilato, ¿verdad?, en ese interrogatorio. Aquí lo que le interesaba a Pilato era que Jesús no fuera ¿qué? Culpable de ningún delito contra Roma. Ese es el interrogatorio que está haciendo aquí Pilato. Eso nos lleva al tercer punto del mensaje, la exoneración. Dice el versículo 4, y dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito he hallado en este hombre. Dicen algo, la decisión oficial de Pilato fue que el Señor no era culpable de delito contra Roma. Y Jesús, queriendo, fíjese, obedecer la voluntad y la instrucción de Dios, no tuvo que mentir. Y ese es el punto que yo quiero que vean en este momento ustedes. Mira, Jesucristo está para morir por los hombres. Eso es lo que va a hacer Jesucristo, tiene que morir. Pilato está buscando la manera de entender la naturaleza del problema y Pilato está indagando en Jesucristo. Tú representas una amenaza para Roma. Fíjense que no vemos a Jesucristo decir, déjame aprovechar el momento y voy a comenzar
a crear odio hacia mí, a Pilato. Le voy a decir que sí soy una amenaza, porque lo que quiere Jesucristo es obedecer la voz del Padre. Y la voz del Padre es que Jesucristo muere en la cruz del Calvario. Jesucristo podía analizar y pensar, le voy a echar una manita al Padre aquí. Si yo logro decirle a Pilato que tengo un ejército, que tengo armas, que me voy a rebelar contra los romanos, que voy a tomar el poder, entonces Pilato lo que va a declarar es, este hombre es culpable y hay que matarlo. Pero Jesucristo no. Se trata de abrirle el camino a Dios. No vemos a Jesucristo diciendo, le voy a echar la mano al Padre, voy a hacer que Él me declare culpable. No, Él dijo, mira, sí, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Mi reino es espiritual. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Jesucristo sabe que todo lo que va a suceder es la voluntad del Padre. Punto tras punto de lo que Dios planificó se ha de llevar a cabo. En el momento que Dios lo planificó, no tengo que echarle una mano al Padre. Jesucristo está dependiendo del Padre y del Espíritu Santo. No tiene que mentir para hacer la voluntad de Dios. Entonces muchos de nosotros, especialmente los líderes religiosos, muchas veces tratamos de alterar las cosas cuando no vemos las cosas como están marchando. A veces pensamos, no estoy viendo crecimiento, no veo un apoyo, déjame ver cómo le puedo echar la mano a Dios. Y comenzamos a nosotros a implementar metodologías en la iglesia para poder hacer lo que no vemos de parte de Dios, porque Dios obra en su momento y en su tiempo. Y las cosas van a suceder como Dios las planificó. Y muchas veces hoy en día los líderes, puedo poner en este caso, comenzamos a inventar. Déjame ver qué le funcionó a fulano. Déjame ver la iglesia que hizo la tal iglesia porque creció la iglesia y está grande. Déjenme implementar. Y ahí comienzan, vamos a hacer teatro. Que si a los jóvenes les gusta mucho el teatro, comenzamos a hacer mucho teatro, comenzamos a hacer las cosas, ¿verdad?, para animar y para ver cómo podemos llenar la iglesia. ¿Usted sabe lo que va a suceder con eso? Que la iglesia se va a llevar de personas, pero personas que no han sido traídos por el Espíritu Santo de Dios. Los otros días conversaba con mi hermano Eddie y una de las cosas que estábamos hablando era de la historia del eunuco y de Felipe. El eunuco estaba leyendo la palabra, dice la palabra que él tenía, ¿verdad?, un pergamino, la palabra de Dios, estaba leyendo, él no comprende lo que se está leyendo. Y dice la palabra que el Felipe fue movido por el Espíritu Santo donde estaba el eunuco y le dijo allí, ¿tú comprendes lo que tú lees? Y él le dice, bueno, si alguien no me enseña, yo no voy a comprender. Y se sentó Felipe, le enseñó la palabra y automáticamente el eunuco dijo, mira, ahí hay agua, ¿qué tengo que hacer para ser bautizado? El punto que yo quiero que vean aquí es que la palabra dice que Felipe fue movido por el Espíritu. Escuchen esto, cuando Dios va a salvar a un ser humano, cuando Dios va a hacer que una persona entienda su palabra, que va a venir a los pies de Cristo, de la misma manera que el Espíritu Santo movió a Felipe para que le llevara la palabra, las personas van a llegar a Cristo porque Dios va a poner en el corazón de cada uno de nosotros, que tenemos la palabra sembrada en el corazón, entregársela a otro. Aparte, el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 47, dice allí que el Espíritu Santo añadía cada día a la iglesia los que habían de ¿qué? De ser salvos. Pero muchas veces cuando nosotros no vemos, esto está que no crece, no veo los resultados que yo espero humanamente, déjame empezar a darle una ayudita a Dios. Déjame empezar a buscar libros que me enseñen, mira, este hizo esto. De hecho, hay libros escritos, usted puede ver los disparates que hay en Amazon por ahí abajo cuando lee títulos de libros. ¿Cómo puedes llenar una iglesia? ¿Qué resultados te puede dar esto? Todo eso es pragmatismo. Y yo no veo aquí, volviendo al tema del mensaje, nosotros no vemos aquí a Jesucristo cuando Pilato está indagando para ver si Jesucristo es una amenaza para Roma, para entonces llevarle a la crucifixión, que es la intención de Jesucristo, es ir a ¿qué? A obedecer la voz del Padre, que es a morir. Tratando de darle una ayuda al Padre y tratar de mentir para lograr acaparar ¿qué? A dar un empujón para que Dios haga lo que tenía que hacer. No. Jesucristo sabe que todo lo que va a suceder es la voluntad de Dios, que en el momento que va a suceder lo que va a suceder es porque es su plan. Por eso Jesucristo no miente. Sí, yo soy el rey de Israel, pero mi reino no es de aquí. No represento ninguna amenaza para Roma. Mi intención no es sentarme en la silla del César. Mi intención es morir por cada uno de los que han de ser salvos, por los que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo
Y yo estoy aquí en obediencia a mi Padre, haciendo la voluntad de mi Padre. Entonces, siempre que usted trate de tratar de mentir, de tratar de hacer un impulso, de tratar de ayudar a Dios, mire, no haga nada, quédese tranquilo, ore a Dios, y no trate de tergiversar la Escritura para que las personas lleguen a Cristo. Eso es un trabajo del Espíritu Santo. El de nosotros es predicar. Otro punto que le voy a decir de la palabra que dice la palabra del Señor, que a Dios le agradó que por medio de la locura de la predicación los hombres llegaran a Cristo. Ese es el término que Dios utilizó. De lo vil y lo menospreciado, dice el Señor, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y Dios utilizó la predicación para que un hombre llegue a Cristo. ¿Cómo los hombres llegan a Cristo? Hablándole de la palabra, predicándole. Pero mira, no responden a bueno, eso no te toca a ti, eso le toca al Espíritu. El trabajo de nosotros es hablar la palabra. Y al que el Espíritu Santo abra la mente y el corazón, esa persona va a responder al llamado de Dios. Si no, esa persona va a permanecer en su oscuridad, en su ceguera espiritual. Pero mientras tanto, nosotros oramos por la persona, y si nos da la oportunidad de hablarle de Cristo, le hablamos de Cristo. Predique. No use metodologías. La única forma de usted llenar la iglesia o convertir personas es por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Decía Spurgeon que si usted hizo un circo para llenar la iglesia, usted va a tener que hacer un circo todos los días para mantener esa iglesia llena, porque fue el circo lo que llenó la iglesia, no el Espíritu Santo de Dios. Así que nosotros no podemos empujar la palabra de Dios o mentir o alterar la palabra para tratar de forzar los planes de Dios. Los planes de Dios van a estar en el momento que Dios los planifica. Punto número 4. La intimidación. Dice, pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Fíjense algo, los dirigentes judíos discreparon, ¿verdad?, con el veredicto de Pilato. Estaban motivados por el odio. La exoneración de Pilato, eso no va a ser el final de la historia. Pilato ya dijo, este hombre es inocente. Ahora, los líderes religiosos no se van a quedar con las manos cruzadas. Eso no es su pensamiento. Y aquí hay un problema, fíjese. Aquí hay dos intereses que tienen a Pilato, ¿verdad?, entre la espada y la pared. Por un lado, Pilato, él dice que iba a ejecutar, ¿verdad? No iba a ejecutar a Jesucristo. Aquí Pilato está entre la espada y la pared. Y el primer punto que está atrapando a Pilato es que por un lado, él sabe que Jesús es inocente, pero tiene miedo a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pilato sabe todas las cosas que estaba haciendo Jesucristo, los milagros, las señales. Pilato sabe del poder de Jesucristo y Pilato tenía miedo de Jesús. Por eso Pilato no comenzó rápido a decir, vamos a juzgar a este hombre. Y el segundo punto que tenía Pilato de miedo era que los líderes judíos le iban a ocasionar problemas con el César. Fíjense lo que dice Juan, capítulo 19, versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle a Jesucristo, pero los judíos daban voces diciendo, si a este suelta, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, al César se opone. Están viendo las dos puntos, ¿verdad? Por un lado, Pilato quiere declarar a Jesucristo inocente. Por el otro, está pensando, este hombre también es poderoso. Por el otro lado tengo los judíos. Estas personas me pueden hacer daño. Pueden ir donde el César, pueden dar queja de mí y el César me puede quitar a mí de gobernante. Esas son las dos cosas que tienen ahí intimidado a Pilato. Así que fíjense en el problema de esto. El pecado y el deseo de poder nos hacen tomar a nosotros decisiones incorrectas. Pilato sabe cuál es la decisión correcta. Pilato sabe que Jesucristo es inocente. Pero Pilato también está mirando su silla. Pilato está mirando, yo no voy a perder el poder. Yo no voy a perder, ¿verdad?, mi autoridad. Mejor lo declaro culpable, o lo mejor lo tiro a juzgarlo, pero no voy a perder mi poder. Están mirando también, porque este también es el corazón de nosotros. Era mejor, fíjese, analice esto, era mejor que Pilato perdiera el poder del gobierno, perdiera todo lo que tenía y hubiera sido salvo por Cristo, que tomar la decisión que él tomó. Y la decisión que tomó Pilato fue mantener su silla, mantenerse gobernando. ¿Dónde está Pilato hoy? En el infierno. Prefirió el poder que a Dios.
Y con nosotros muchas veces pasa lo mismo. A veces nosotros, las cosas de este mundo nos alejan de Dios. A veces nosotros no queremos perder las posiciones que hemos ganado. Hay que trabajar, pero hay veces que hemos puesto el trabajo primero que a Dios. Y a veces no queremos perder lo que tenemos por seguir a Cristo. Tomamos decisiones incorrectas y preferimos echar primero a Dios al lado que el trabajo, o que una posición, o que el poder. Mire lo que le costó a Pilato. Analice bien que siempre en la vida de nosotros Dios tiene que ser primero. Dios tiene que ocupar el primer lugar. Y que usted tiene que aprender a depender de Dios y a entender que todo lo que usted tiene, todo lo que posee, sea todo, estoy diciendo todo, proviene de Dios. Y que es Dios quien se lo ha dado, no el mundo. Pero cuando nosotros decimos, mira que el trabajo primero, porque si dejo el trabajo y me voy para la iglesia, puedo perder mi trabajo. Pues prefiero perder el trabajo que no se pierda mi alma, porque entonces estaría poniendo al trabajo primero que a Dios. Esto fue lo que hizo Pilato. Pilato analizó las dos cosas y dijo, voy a perder mi poder. Si esta gente va del César y el César me saca como gobernador, yo pierdo mi poder, mi autoridad, mi riqueza. Prefiero rechazar a Cristo antes de perderlo todo. Y eso fue lo que hizo Pilato. Hoy en día está en el infierno. Analicemos también nosotros, cuando estemos poniendo las cosas del mundo, vuelvo y digo, las cosas materiales de este mundo, por encima de Dios. La vida es pasajera, es corta. ¿Cuánto más pudo haber durado Pilato en la silla? Aún así, juzgando a Jesucristo, no duró mucho. Como quiera lo perdió todo. O sea que no tomó una buena decisión Pilato. Tomó la decisión incorrecta. Punto número 5, la disposición. Dice el versículo 6 y 7 que hemos leído en esta mañana. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes. En aquellos días también estaba en Jerusalén. Piensen algo. Cuando Pilato escucha que las palabras de ellos que están hablando de Galileo, Pilato pensó aquí yo tengo un escape del problema. Si este hombre es Galileo, la región de Galilea le pertenece a Herodes Antipas. Yo le voy a pasar el caso porque Antipas estaba en ese lugar en Jerusalén, ¿verdad? En aquellos días, dice la palabra, que él estaba en el tiempo de la Pascua, estuvo allí. Entonces Herodes dice, voy a pasar mi problema a otro. Ya aquí yo me libro. Si es Galilea, como dije, y es de esa jurisdicción de Herodes está de visita, él tiene que juzgar el problema. Entonces, le voy a pasar el problema a otro. ¿Se dan cuenta cómo somos los seres humanos? Así somos nosotros. Nosotros muchas veces queremos pasarle el problema a otros. Nos libramos. Así somos. Esa es parte del pecado. Tenemos problemas o las responsabilidades y las echamos a un lado. Y eso pasó desde el huerto del Edén. Desde que vino el pecado sucedió todo esto. Usted ve a Adán que lo primero que hace es que le echa la culpa a Dios. Cuando Eva le dio a comer de la fruta prohibida, lo que hace Adán es culpó a Dios. La mujer que tú me diste, tú eres el culpable porque tú fuiste que me la diste. Y también le echó la culpa a Eva. Pero nunca Adán asumió la responsabilidad que tenía que asumir él. Nunca. Mire, esta semana yo le envié a la página de la iglesia un video que vieran, ¿verdad? De un estudio que dio el pastor Miguel Núñez. Y estaba hablando exactamente de la responsabilidad de los hombres. Que muchas veces que por el pecado nosotros los hombres tratamos de echar nuestras responsabilidades al lado. No somos los responsables. No, la culpa es de mi esposa. La culpa es de mis hijos. Me fui de la iglesia o no hice las cosas correctamente, fue por mi esposa, porque no me estaba dando la ayuda que yo necesitaba. Así nosotros vivimos. Y una de las cosas que decía el pastor Miguel Núñez era que el huerto del Edén, la imagen que tenemos nosotros de lo que es el huerto del Edén, donde estuvo Adán y Eva, es un huerto donde nosotros pensamos simplemente en la creación, en las plantas, en los animales, en una pareja desnudos que estuvieron allí que se llamaban Adán y Eva, tomando de una fruta, ¿verdad?, prohibida. Ese es el pensamiento que tenemos nosotros. Pero ese huerto del Edén representa más de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque ese huerto del Edén representaba la relación del hombre con Dios.
Era en el huerto del Edén donde Adán y Eva tenían una relación con Dios. Y decidió Adán y Eva echar al lado a Dios, hacerle el pecado, fueron expulsados del huerto del Edén. Y mira el problema del hombre. Dice, desde que fueron expulsados del huerto del Edén, mira lo que sucede. ¿Dónde el hombre estaba bien? Dentro del huerto del Edén. Fuera del huerto del Edén, decía el pastor Miguel Núñez, ¿está qué? Están los problemas, están las dificultades. ¿Y qué hace el hombre? Comenzó a alejarse más y más del huerto del Edén. Más alejándose del huerto del Edén y alejándose más. Cuando el hombre sabe que donde vamos a desechar los problemas, donde vamos a salir de todas las dificultades, es volviendo ¿qué? Al huerto del Edén. Que espiritualmente significa relacionarnos con Dios. Entonces el hombre, en lugar de caminar hacia Dios para mantener una relación con Dios, el hombre está caminando cada día más lejos del huerto del Edén. ¿Dónde está el problema? Aquí hay problemas fuera del huerto y el hombre está yendo más profundamente a donde hay problemas. En lugar de regresar a Dios. Entonces, ¿qué hace el hombre? Evadir las responsabilidades. Ese siempre ha sido el pecado. Adán y Eva fueron impulsados y lo primero que hizo Adán fue, le echo la culpa a mi esposa. No vemos a un Adán reconociendo, yo debía protegerla, yo debía cuidarla, ese era mi trabajo, esa era mi responsabilidad. Si hay alguien que tiene culpa de todo lo que está sucediendo en mi hogar, ese soy yo, porque yo soy el administrador. Al hombre Dios lo puso a administrar y Adán no hizo su trabajo. Y si tiene la familia destruida, la familia se fue por un lado, todo está en el desorden que está, es porque nosotros hemos hecho ¿qué? El trabajo que tenemos que hacer. No hemos hecho el trabajo. Y nos hemos alejado de Dios. Y vivimos echándole la culpa a los demás. La culpa es de mi esposa, la culpa es de mis hijos, la culpa es de los que están en el trabajo conmigo. Todo el mundo tiene culpa menos usted. Y nosotros tenemos que comenzar a pensar que nosotros debemos hacer ¿qué? Comenzar a aceptar que nosotros somos personas débiles, limitados, que necesitamos afrontar las realidades y afrontar que nosotros somos los culpables de todo lo que está pasando en el hogar, en la casa, en el trabajo. Somos nosotros. Aceptar esa responsabilidad y comenzar ¿a qué? A caminar hacia Dios, a caminar hacia el huerto espiritual, que es la relación que necesitamos tener con Dios. Cuando nosotros comencemos a arreglar la relación con Dios, nosotros vamos a comenzar a arreglar los problemas que tenemos en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros hijos, con todas las personas que nos rodean. No se quede en el problema, tiene que acercarse a Dios. Tenemos problemas y lo que hacemos nos alejamos más de Dios. Y aquí vemos a un Pilato zafándose de la responsabilidad. Tú eres el que está a cargo de la región de Jerusalén. Tú eres el que te toca resolver este problema, porque este problema está en Jerusalén. Ah, pero si Herodes está ahí, yo le voy a echar los 20 a Herodes. Herodes que resuelve el problema. Y así somos. Nos libramos mucho, nos queremos librar de las responsabilidades. Tenemos que aprender a aceptar la culpa, ¿verdad? Y comencemos a cambiar nuestra conducta para que el carácter de nosotros se vaya formando al carácter de Jesucristo. Punto número 6. La confirmación. Dice allí, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacían muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Como dije, este Herodes Antipas no era Herodes el Grande, sino el hijo de Herodes. Este mismo Herodes que nosotros estamos viendo aquí es el que le robó su esposa, a su hermano Herodes Felipe. ¿Se acuerdan? Que Herodías era la mujer de Felipe y Herodes Antipas se enamoró de la mujer de su hermano. Él le quitó la mujer a su hermano, se divorció, ilícitamente se casó, cometió un adulterio. Eso hizo, ¿verdad?, que Juan el Bautista reprendiera la conducta de Herodes Antipas y la de Herodías, llenándose Herodías de tanto odio que en algún momento logró hacer
que Herodes Antipas le cortara la cabeza a Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista ya había muerto, Herodes comenzó a escuchar de un Jesucristo que la gente decía que ese Jesucristo era Juan el Bautista que había salido. Unos decían, mira, ese es Juan el Bautista que resucitó. Otros decían que era Elías. Ahí es la primera vez que nosotros podemos ver a un Herodes Antipas interesándose en Jesucristo. Si este era Juan el Bautista el que resucitó, yo lo voy a volver a matar, decía Herodes. Yo voy a volverlo a matar si él era el que resucitó. Así que de ahí el interés que podemos ver en Herodes. Herodes tuvo 3 ocasiones que él tuvo un interés por nuestro Señor Jesucristo. La primera fue, como dije, cuando Herodes escuchó que Jesús hizo un milagro, ¿verdad? Él quedó sorprendido. Pero algunos decían que era Juan el Bautista, que había resucitado de los muertos y que Elías había aparecido. La segunda ocasión fue cuando Jesús evangelizaba a Jerusalén. Los fariseos decían, sal de aquí y vete, porque Herodes te quiere matar. A lo que Jesús contestó y le dijo, aquella zorra, dígale a aquella zorra, echo fuera demonios, hago oraciones hoy y mañana y al tercer día termino mis obras. ¿Se acuerdan que habíamos hablado sobre eso? De que Jesucristo le dijo a Herodes, mira, dile a esa zorra que yo voy a entrar a predicar ahí. Y voy a evangelizar, voy a estar 3 días y después de eso yo me voy a ir. Y que sabíamos también, ¿verdad?, que los mismos fariseos le advirtieron a Jesucristo, pero que la intención de los fariseos no era que Jesucristo no muriera. Era que Herodes no lo mataran porque ellos querían matarlo. Así que esa era una de las veces. Y la tercera ocasión es esta, que estamos en esta historia. Por eso dice el versículo 8, dice que viendo a Jesús se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había escuchado mucho de él y esperaba verle hacer una señal. Por eso a este Herodes está entusiasmado ver en conocer a Jesucristo. Sin embargo, fíjense, al igual que Jesucristo hizo con Pilato, hace lo mismo con Herodes. No le responde nada. Se cumple lo que dice el Antiguo Testamento. Dice Isaías 53, versículo 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Así que la palabra del Señor tenía que cumplirse. Cuando Jesucristo se calla, cuando Jesucristo no responde, Jesucristo autentificó el Antiguo Testamento. Hizo que se cumpliesen las palabras. Y fíjense en algo, como dije, cuando Herodes vio a Jesucristo, cómo los líderes religiosos lo dejaron agolpeado, maltratado, su cuerpo físico cómo estaba de maltratado, ¿verdad?, por sus golpes. Jesús no se veía como el hombre que Herodes pensaba encontrar. No se veía como él. Jesús no lucía como un revolucionario, no tenía ejército, no tenía alma, no tenía defensores. Y fíjense lo que algo, dice que Antipas lo menospreció y lo encarneció. ¿Saben lo que dice encarnecer? Lo que quiere decir la palabra, que se burló y se mofó de él. Se comenzó a reír. Este es Jesucristo, este es el Cristo, este hombre es inofensivo. Mira la apariencia de ese hombre. Y se comenzó a burlar de él. Lo despreció. Dice la Escritura que lo mandó a vestir como un rey y se lo devolvió a Pilato. Y Lucas añade en una nota, fíjense en el versículo 12, que Pilato y Herodes en aquel día se hicieron amigos porque antes estaban enemistados. Ellos en el pasado, ¿verdad?, habían tenido discrepancia. No obstante, en este punto construyeron una amistad en base a ¿qué? En base al maltrato que le hicieron a Jesucristo. Que muchas personas, ¿verdad?, a veces para destruir a otra nos unimos. Y del árbol caído todo el mundo hace leña. Muchas personas cuando quieren destruir a otros se unen con otros más para destruir a la persona. El maltrato de Jesucristo hizo que Herodes y que Pilato se hicieran amigos. Conclusión del mensaje, hermanos. ¿Por qué Jesucristo murió en la cruz del Calvario? ¿Por qué Jesucristo fue donde el juicio que le hizo Pilato y Herodes? Número 1, confirmar el veredicto de Pilato de que Jesús no era culpable de ningún delito. Número 2, que tanto Herodes como Pilato son 2 testigos que confirmaron la inocencia de Jesús. Y número 3, confirmar las profecías del Antiguo Testamento, porque todo esto tenía que cumplirse. Esa es la conclusión del mensaje. Ahora, el tema del mensaje que yo les di a ustedes, un Dios que se hizo culpable
para que usted sea ¿qué? Inocente. ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo se encarnó entre nosotros, fue a la cruz del Calvario, fue a ser juzgado, para que allí lo declararan culpable, lo matasen, para que usted y yo, cuando venga el juicio, que dice la palabra, ante el gran trono blanco, donde todos los hombres van a ser juzgados, usted sea declarado inocente. Para eso Cristo salió culpable. Para eso Cristo estuvo allí, tomando todo ese dolor, tomando toda esa carga, todo ese maltrato físico, para que usted y yo pudiéramos ser declarados inocentes ese día. Dice el Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión han sido perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Jesucristo salió culpable para que sus pecados sean perdonados y sean cubiertos. Entonces somos bienaventurados. Todos los que en esta mañana hemos creído en Cristo Jesús, somos hombres bienaventurados. Si usted no sabe por qué dar gracias a Dios, ya tiene una razón más para usted, día tras día, darle gracias a Dios. Porque el juicio que está haciendo aquí los líderes religiosos, el juicio que hizo Pilato, el juicio que hizo Herodes, no se van a comparar con el juicio del gran trono blanco que va a ser el Dios Padre a todos los hombres. Y donde van a ser juzgados, encontrados culpables y maltratados para toda la eternidad. Así que si usted es creyente, le damos gracias a Dios por eso. Somos bienaventurados, tenemos una razón más para darle gracias a Dios. Y si hay una persona que todavía no ha sido bautizada o que no ha creído, usted tiene que pensar y analizar y tomar una decisión. Cristo murió por ti para que algún día, cuando venga ese juicio, tú seas declarado inocente, para que no seas declarado culpable. De no tener un defensor, un abogado o un sustituto que es Cristo, que reemplazó el lugar de los hombres, entonces vas a tener que pagar por tu pecado. Todos nosotros somos pecadores, pero hemos sido declarados inocentes y declarados justos por medio del creer en Cristo Jesús. Así que le damos gracias al Dios Padre, a nuestro Señor Jesucristo, que vino aquí al mundo, se encarnó entre nosotros, pasó por el proceso que tuvo que pasar, fue declarado culpable para que nosotros seamos inocentes. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Padre nuestro, Señor, te damos gracias por el mensaje de tu palabra que ha sido expuesta en esta mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, nos corrige, tu palabra nos confronta. Tu Espíritu Santo nos convence de pecado, nos convence que andábamos de espalda a ti, Señor. Nos convence de la necesidad de un Salvador. No tenemos forma, Señor, de pagar lo que tú hiciste por nosotros. Pero te alabamos, te honramos, te glorificamos, Señor. Porque por haber salido culpable, por haber tomado nuestro lugar, por haber ido a la cruz del Calvario, para que nosotros seamos perdonados, Señor, nos has obsequiado la salvación del alma y el perdón de los pecados. Gracias, Señor. Somos bienaventurados. Somos hombres que hemos recibido tu gracia salvífica, Señor. Te pedimos, Señor, que cada día podamos nosotros aplicar esta palabra que aprendemos, Señor, en nuestra conducta, Señor, en nuestro caminar diario. Que podamos seguir trabajando nuestro carácter a tu imagen, Señor, a la imagen de Jesucristo. Cada día los que decimos ser creyentes, Señor, tenemos que cambiar. Día tras día tenemos que seguir cambiando, Señor. Tenemos que glorificarte, honrarte, Padre, por medio de la obediencia. Y te pedimos, Padre, que nos ayude a nosotros, que nos dé valentía, Señor, para hablarle a los perdidos, a los que viven sin fe y sin esperanza. Que podamos dar por gracia, Señor, lo que por gracia hemos recibido. Que podamos hacer la gran comisión que tú nos has mandado a hacer. Y es llevar tu evangelio a todas las personas, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí en tu casa. Gracias por las alabanzas que te hemos dado y has recibido a través de la sangre de Cristo.
Gracias, Padre, por la comunión con los hermanos, Señor, por cada uno de ellos, Señor, guárdalo, cuídalo, suple sus necesidades, Padre, pero sobre todo, Señor, ayúdalos a crecer, ayúdalos a madurar, Señor, y ayúdalos, Señor, a mantenerse en el camino correcto de la salvación, Señor, obedeciendo tu palabra, Padre. Todas estas cosas, Señor, que hemos orado, te la oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Dios los bendiga, hermanos.